Producto de toda esta situación económica, las tarjetas de crédito en Venezuela se han dejado de usar para pagar gastos con los que nos damos un gustos o gastos de lujo. La necesidad, los bajos sueldos, la inflación han hecho que los tarjetavientes venezolanos usen su tarjeta de crédito para comprar cosas tan básicas como comida y medicinas. Oliver Fernández, corresponsal en Caracas, tiene este informe. Cuando de comida o medicamentos se trata en un país donde el sueldo mínimo no alcanza para comprar los alimentos, la tarjeta de crédito es una opción. Se ha convertido en un arma de doble filo. Satisface la necesidad, pero luego queda la deuda. Los venezolanos viven una crisis profunda para alimentarse. Sí, en muchas ocasiones. Por ejemplo, el sábado, aquí mismo había leche y tuve que pasar puntos con tarjeta de crédito porque no estaban aceptando nada. Nada. ¿Y les cuesta ahora a la gente pagar? ¿Nos cuesta a los venezolanos? Muchísimo. Por ejemplo, yo la mía es de 2.500, la más bajita que tengo, y me cuesta todavía pagar los 2.500 bolívares. Hasta una vez se la sobregiro y me cuesta pagarla, pero la necesidad es muy fuerte y tengo que hacerlo. La farmacia, y si tiene que comprar medicamentos, los medicamentos están excesivamente costosos, y sí, pues paga con la tarjeta de crédito. Porque ahorita el efectivo está muy difícil, porque la vida está demasiado cara. Pagar la tarjeta y con todos los gastos que tiene uno de transporte, de vivienda, de alimentación y todo eso, y encima pagar la tarjeta es un poco difícil. Hay quienes consideran que el giro económico que ha dado Venezuela en los últimos años la ha colocado en el sótano en comparación con otros países de la región. Muchas veces la ayuda viene del país vecino Colombia, donde convertir el peso en bolívares es un alivio para cumplir con el pago de las tarjetas de créditos y otras necesidades. De verdad que hemos llegado hasta el punto que la crisis del país nos ha llevado tan lejos que ¿cómo hacemos? ¿Cómo haces tú para pagar tus tarjetas? ¿Qué debes hacer? Wow, una locura completa. Ayudarme por medios económicos del exterior, por ejemplo, el cambio de bolívar y peso es una ayuda para mí. Bueno, por eso más o menos ayudo a pagar mis tarjetas, pero no es una situación fácil en este país pagar tarjetas de crédito y esas cosas. El economista Luis Oliveros considera que ni aumentando el sueldo mínimo será suficiente para comprar la cesta básica, que se ubica por encima de los 10.000 bolívares, equivalente a $120 en el mercado negro. Mira, la canasta alimentaria está en el doble o en el triple de lo que es el salario mínimo en Venezuela. Aunque dos personas en una casa ganen salario mínimo, no les va a alcanzar para cubrir toda la canasta alimentaria. Si a eso baja la canasta básica, que te incluye lo que es alquiler y ese tipo de cosas, no le alcanza. La gente ha tenido que apelar, lamentablemente, al uso de los plásticos para poder comprar comida, poder comprar medicinas, poder pagar servicios. Eso merma totalmente la capacidad de ahorro del venezolano, que no la tiene, y merma la capacidad de ahorro en el futuro. Es peligroso y eso te indica que el venezolano, la mayoría del venezolano, ha visto cómo su poder adquisitivo ha caído muy fuerte. Oliveros destacó que hace varios años el venezolano usó las tarjetas de crédito como inversión. Lamentó que se haya convertido en una necesidad básica. Los venezolanos esperan que haya un verdadero sacudón económico que atraiga la inversión extranjera, que genere empleo, que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos, que hasta ahora se encuentran en el último lugar de los países de la región. Es la información que manejamos desde acá, desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Para hablar de estos temas económicos quiero saludar a José Manuel Puente. Él es economista, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración y académico visitante de la Universidad de Oxford. Señor Puente, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Es un tema amplio, quiero hablar de varios puntos y de una noticia que ha venido circulando hoy, pero comencemos por la inflación. Durante muchos meses el Banco Central de Venezuela se guardó las cifras de la inflación. Normalmente se publican una vez al mes. Sin embargo, pasaron varios meses sin que el Banco Central, el órgano rector de la economía, publicara esta cifra. Lo hizo ayer. Señala que hay un 63,4% de inflación en los últimos 12 meses. Y hoy los titulares de prensa señalan que esta cifra está maquillada. ¿Realmente fue modificada? ¿La inflación es mucho más alta? Buena tarde. Sí, muy buenas tardes, gusto de acompañarlos. El Banco Central el día de ayer publicó, después de 3 o 4 meses de retraso, publicó las cifras de inflación y había publicado que la cifra anualizada
era de 62.2%. En el día de hoy ha emitido una nueva nota de prensa diciendo que ha modificado el nivel de inflación y que el nivel de inflación de los últimos 12 meses es 60.5%. Yo no voy a caer en el debate si está maquillada o no está maquillada. Aunque esté maquillada, estamos hablando de 60.5%, que es la inflación más alta de los últimos 18 años en Venezuela y la inflación más alta del mundo. Básicamente estamos hablando de una inflación de 60.5%, siguiendo las cifras oficiales, y en alimentos una inflación por encima del 90%. La inflación más alta del mundo que está destruyendo de manera brutal la capacidad de compra de los venezolanos y está llevando aceleradamente a millones de venezolanos a la pobreza porque simplemente ya los venezolanos, una parte importante de ellos, no tienen el salario para comprar una canasta básica normativa. Ahora, la pregunta sería, si esto definitivamente preocupa tanto al gobierno, a cualquier gobierno lo preocuparía, ¿qué pasa que no logra detenerse esa curva que va en ascenso de la inflación y que trae como consecuencia todo lo que usted está señalando y que veíamos en los reportajes anteriores? Hay un nivel de escasez, creo haber leído que en el mes de agosto superó el máximo histórico, llegó a 35% la escasez en Venezuela. Es decir, no hay manera de frenar este caos económico que los venezolanos están viviendo. Bueno, ha habido un retraso en la publicación de información macroeconómica e incluyendo la información sobre escasez. De hecho, se publicó ayer, después de un retraso de 3 o 4 meses, la información de inflación, pero nunca se publicó la información de escasez. La última data que tenemos es para el mes de mayo, estamos hablando de un nivel de escasez cercano al 30%. Es decir, sigue habiendo un retraso en la información, las cosas están yendo muy mal, y obviamente la revolución, la manera de solucionar los problemas es simplemente agarrar la información y meterla debajo de la alfombra. Pero más allá de que haga eso, es muy claro, Venezuela está teniendo en este momento el desempeño macroeconómico, el peor desempeño macroeconómico de América Latina, una economía que está viviendo una profunda recesión, contracción económica, que está viviendo la inflación más alta del mundo, por encima del 60% de acuerdo a las cifras oficiales, y de acuerdo a la última cifra publicada de escasez, una escasez cercana al 30%. En Venezuela hoy es muy difícil conseguir rubros básicos como servilletas, leche, azúcar, etc. Básicamente Venezuela está viviendo una crisis económica muy aguda y no solamente la crisis está ahí, sino que el gobierno no sabe cómo conseguir una solución al problema, pero tampoco quiere implementarla. El gobierno simplemente está evadiendo su responsabilidad de gobernar para generar bienestar y con eso los problemas van a seguir agudizándose. Hoy tuve la oportunidad, cuando revisaba la prensa a primera hora de la mañana, de leer un análisis del economista Alexander Guerrero que creo se titulaba el tránsito o el camino al default. Ya en medios internacionales hoy se comentó que Venezuela podía ir al default, es decir, no paga o no pagar su deuda exterior. Creo haber entendido, y quiero mostrar este gráfico, que la deuda venezolana, es decir, la deuda de la República más la deuda de PDVSA, es de unos 100.000 millones de dólares, lo que requiere un pago anual, semestral o quincenal de 10.000 millones de dólares. Si no hay efectivo en la calle para los venezolanos, tampoco lo hay para el gobierno. ¿Cómo afrontar estos pagos de estas proporciones tan grandes? Bueno, yo tengo un matiz en términos de cuál es la explicación de cómo el gobierno está utilizando los pocos dólares que tiene. Los pocos dólares que tiene los está utilizando para las importaciones fundamentales que tiene el gobierno, básicamente importaciones de alimentos, y para los pagos de deuda. Venezuela y la revolución en los últimos 15 años ha sido un buen pagador de deuda. ¿A dónde está el default? El default está con todos los venezolanos porque el gobierno ha dejado de liquidar dólares para las empresas, para la actividad productiva, para automóviles, para los alimentos y medicinas que traen las empresas privadas. Es decir, básicamente todos los venezolanos han estado pagando el costo de la iliquidez, de la sequía de dólares, y el gobierno ha mantenido los pocos dólares que tiene para sus importaciones, las importaciones que hace el sector público y para los pagos de deuda, porque yo creo
que el gobierno le tiene mucho miedo a un posible default de deuda. Pero el costo es tremendo, el costo en términos de inflación, de escasez y de contracción económica, de restringir dólares al resto de la economía, está llevando a Venezuela a tener el peor performance macroeconómico de América Latina. Hay un default, pero no es con los organismos internacionales, hay un default con todos los venezolanos. En este caos que usted menciona y que a diario vemos en los reportajes de nuestros corresponsales, que es en la ausencia de insumos médicos, de medicamentos, de medicinas, de alimentos, y que está generando evidentemente un malestar social importante. Quiero darle las gracias a José Manuel Puente, economista, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración y académico visitante en la Universidad de Oxford. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender todos estos números de la economía que finalmente los entiende la gente en la calle cuando no puede adquirir lo que realmente necesita. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes para usted.